Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de las preguntas que se les ha colocado, voy a comentar algunos aspectos importantes de esa semana. Por ejemplo, en esta semana, la primera pregunta de repaso que tenemos es esta, ¿no? Recuerden ustedes que hay disciplinas filosóficas y que cada una de esas disciplinas filosóficas refiere a un tema en específico. Por ejemplo, la estética, ¿no? ¿A qué refiere la estética? Al arte, a la belleza, la ontología, al ser, a la existencia, a la sustancia, a la esencia. Y metafísica no se considera como una disciplina, es ontología, ¿no? Antes le decían metafísica, sobre todo algunos autores, pero nosotros la llamamos ontología, la disciplina filosófica. Esta pregunta 1 me parece que es dentro de todo bastante sencilla. ¿Cuál creen ustedes que sea la clave de la pregunta número 1? ¿Cuál creen que es la clave de la 1? La. La. La A me dicen. ¿Están de acuerdo ustedes con que es la A? Axiología ética, dice su compañera. ¿Están de acuerdo ustedes con esa clave? La Miss. Es comercialista la filosofía. Sí, dime. La, Miss. Los problemas más apasionantes de la filosofía pueden ser interrogantes. Ambas preguntas se relacionan respectivamente, la primera con la axiología, la segunda con la ética, así que la 1 es la A. La pregunta A recuerden, por ejemplo, que para Sócrates el conocimiento, el saber, está en el alma. La C. Y su compañera dice la C.
es lo que de la política, la virtud para ellos sí se transmitía, ¿no? Se podía enseñar. Ok. Los sofistas son los que creían que el maestro es el que debe de brindar los conocimientos, ¿ya? Es la E. Profesora, no se le escucha bien. Se le escucha entrecortado. ¿Cuál sería la clave de la 3? D. La B. Así es. Y de los tipos de pasiones. Él habla de pasiones nobles y pasiones bajas. Es algo muy propio de los griegos. De revés, Mis buenos días. Mis se le escucha entrecortado. Les estoy dando las claves también por el chat. Estábamos comentando hay tipos de virtudes, ¿no? Y en esta pregunta 4 es una pregunta también en referencia a Platón y Aristóteles. Recuerden que para Platón las ideas o las esencias son ideas que están en ese, bueno, en ese plano que él llama mundo de las ideas, y para Aristóteles lo que observamos tiene materia y forma, o sea, un compuesto es la unión de esa parte que Platón llamaría la idea o lo esencial con lo material. ¿Cuál sería la clave de la 4 entonces?
D. La D, ¿no es cierto? Porque en el caso de Aristóteles, ¿no es cierto? Las sustancias están unidas a las materias, ¿no? Ese sería el caso de Aristóteles, lo que nos están pidiendo. La 4, entonces, también la clave es la D. En el caso de Platón y Aristóteles, recuerden que para Platón la parte de su teoría de las ideas es lo que va a refutar Aristóteles con su teoría hilemórfica. Es donde ahí se da principalmente el debate, ¿no? Y luego, la pregunta 5, tenemos una pregunta sobre filosofía moderna. En la modernidad hablamos de racionalismo. Recuerden que los racionalistas hablan de ideas innatas. El principal racionalista era Descartes, es de quien hemos hablado. Y los empiristas hablan de la experiencia. Hemos hablado de Locke, que es el primero, pero también mencionamos algo de Hume, ¿no? ¿Cuál sería la clave de las 5? A ver, léanla con atención. D. La D, Matías, aunque cercano a Descartes, discrepa con él. En este caso, a ver, la pregunta dice, Roberto, alumno del CEPRE, ¿no? Se declara empirista, dado que considera que nuestra mente al nacer es una tabula rasa, siendo que el conocimiento se funda en la experiencia. Matías, el alumno universitario, considera que los sentidos son engañosos y que la experiencia no puede ser fuente del conocimiento. Él considera que nuestras ideas son únicamente innatas. Entonces te piden con respecto a ambos, ¿no? No es que haya una sola o posible. En este caso la clave es la D, porque Matías es cercano a Descartes. Ah, ya. ¿Por qué sería diferente a Descartes? Porque él dice que solo hay ideas innatas. Para Descartes hay 3 tipos de ideas. Otra cosa es que solo las ideas innatas sean fuente del conocimiento. Pero también hay otro tipo de ideas para él. ¿Ok? Y la pregunta 6. Recuerden que Descartes hablaba de ideas innatas, que son las que nacen con nosotros, ideas adventicias, que son producto de la experiencia, ideas ficticias o facticias, que son producto de la imaginación. En el caso de Descartes, entonces, las ideas innatas son fuente del conocimiento, pero no son los únicos tipos de ideas. ¿Ok? Bien, me voy a la siguiente diapositiva. Y recuerden que también hemos hablado de Marx, de Nietzsche, por ejemplo. Acá hay claves, ¿no? Unas hablan de Marx, otras de Nietzsche. Primero recuerden que Marx nos habla de la lucha de clases sociales, de la división del trabajo, ¿no es cierto? Para más la estructura de la sociedad determina la superestructura, que viene a ser la parte ideológica. Y en el caso de Nietzsche, recuerden que él habla del eterno retorno de lo mismo. Cuando dice Dios ha muerto, está haciendo un cuestionamiento a todo lo trascendente, incuestionable, y que Nietzsche también hablaba de 2 tipos de morales, ¿no? A partir de que acabo de mencionar, ¿cuál creen que sea la clave de las 6? B. La D, profesor. La D, profesora. Bien, me La D. dicen por ahí la E y otros dicen la D. Dice, Daniel es un joven obrero,
él considera que la religión y en general la cultura occidental han invertido los valores haciendo de nosotros seres humanos que reprimen su propia naturaleza, por lo que él apuesta por una liberación individual y social de las condiciones, de los condicionamientos sociales. Además, coincide plenamente con los que sostienen que la filosofía solo ha servido, para interpretar los diversos modos del mundo, cuando lo que se trata es de transformarlo. Ahí está hablando de Marx, porque para Marx la filosofía tiene que transformar, y Marx sí cree en la liberación individual y social de la sociedad. En cambio, recuerden que para Nietzsche la filosofía es básicamente ¿cómo dice él? Exaltación, desarrollo de la vitalidad que él considera que se ha dejado de lado. Por eso la clave de la 6 sería la D. Me voy a la pregunta 7. Es un enunciado de Marx. ¿Cuál creen que sea la clave de la 7? Miren, dice, los seres humanos siempre están ligados al trabajo y producen objetos a través de este, por lo que se les considera como agentes que, sirviéndose de los recursos y las materias primas, elaboran o fabrican bienes y servicios que serán utilizados para satisfacer una necesidad. Para Marx, ¿a qué haría referencia de la teoría marxista? A lo que él mencionaba acerca de las relaciones sociales de producción, que nosotros nos asociamos en el sentido de que hay clases sociales, unos trabajan para otros, ¿no? La 7 por eso es la A. Y nos vamos a la pregunta 8. ¿Cuál creen que es la clave de la 8? Ahí hablan del positivismo, ¿no? Y espiritualismo. Recuerden ustedes que los positivistas exaltan la ciencia y, bueno, teístas serían aquellos que hablan de Dios, ¿no? Que exaltan la religión. ¿Cuál creen que sería la clave de esta pregunta número 8? La E. Enano. La E. Bien, por ahí me dicen la E. En el caso de esta pregunta, en realidad la clave sería la D. Habla de soberanía y la inteligencia y soberanía popular, ¿no? Dice, César y Felipe, dos periodistas renombrados, discuten sobre la mejor forma de gobierno para nuestro país. César señala que los gobernantes y sus ministros deben ser elegidos entre los mejores educados para que así puedan conducirnos al desarrollo. Felipe se enfoca más en el hecho de que debemos ser ciudadanos obedientes del gobierno y las leyes, puesto que todo gobierno finalmente sustenta su poder en la gracia divina. Esta pregunta es sobre filosofía peruana. En el periodo ilustrado, no, romántico,
debatía entre... No puede ser positivismo, por ejemplo, porque para Comte, en realidad los científicos no debían gobernar la sociedad, creía que estaban muy especializados y que por eso no deberían, en realidad, ser los que deberían de conducir. Y que hay una gracia divina, ¿no? Por eso la clave de la 8 es dado. Y la pregunta 9, a ver, la 9 es sobre, bueno, la 9 es una, tiene que ver con la parte de teoría de la argumentación sobre los tipos de razonamiento, ¿se acuerdan? Inductivo, deductivo, por ejemplo, el inductivo, la conclusión no se sigue necesariamente las premisas, en el deductivo sí, por ejemplo, y los argumentos, ¿no? Ahí habíamos analizado la contraargumentación también. ¿Cuál creen que sea la clave de la 9? Inductivo. Barco. Por ahí me dicen barco. Es un inductivo correcto, ¿no? Porque si se dan cuenta, la premisa, no, la conclusión, ¿no es cierto? Se deduce, se llega a partir de casos particulares, se llega a algo general. Y como decía, la conclusión no necesariamente se sigue las premisas. En el caso de la pregunta 10, hoy perdón, no sé por qué no se presiona. Y ahora sí. La pregunta 10 son tipos de argumentum. A ver, las falacias, ad baculum es por la fuerza, misericordia es apelar a la misericordia, la ignorancia es como se ignora, entonces se cree que existe, verecundiam es por la autoridad, yo acepto porque esta persona lo ha dicho, y populum al sentir popular o porque todo el mundo piensa así, yo también lo acepto. ¿Cuál creen que sea la clave de la 10? Leo, en un debate electoral, uno de los candidatos termina su intervención señalando que se ha preparado toda su vida para ocupar el cargo al que postula, que ha concluido 2 carreras universitarias, 3 maestrías y un doctorado. Todo ello en universidades de renombre internacional. A su decir, ahora que ingresa a la política, acabará con la pobreza y el desempleo en el país. O sea, esta persona cree que su intelectualidad, su autoridad, en el sentido de ser un especialista, lo convierten en una persona idónea para el cargo, ¿no? Es una falacia ad verecundia porque no necesariamente tendría que ser por la cantidad de títulos que uno puede ser considerado la mejor persona para ocupar un cargo político también, ¿no? Eso puede ser algo que se debate. Y entonces la clave era ad verecundiam. Igual al final yo les voy a mostrar las claves hay una diapositiva final con todas las claves. Esta pregunta 11 es una pregunta acerca de la ciencia, ¿no es cierto? ¿Cuál creen ustedes que sea la clave de la 11?
La C. Perdón, no te escuché. La C. A ver, La dice. C. Luis defiende su postura, ya la sé, me dicen por ahí, acerca de las características de la investigación científica, sosteniendo que los argumentos de la ciencia son irrefutables y que vas a tener las pruebas suficientes como para que nadie se atreva a cuestionarlos. Además, agrega que con una metodología bien aplicada y con sistemas de contrastación adecuados, podemos arribar a leyes científicas incuestionables. La argumentación de Luis es deficiente, ya que olvida que en el ámbito científico, claro, no podemos excluir la posibilidad de criticar, ¿no? Irrefutable quiere decir que no acepta cuestionamientos y más bien eso sí puede pasar en la ciencia. Bien, entonces vamos a la pregunta, perdón, número 12. A ver, ¿cuál creen que sea la clave de la 12? No se ve el PPT, profesor. Profesora, no se logra visualizar el PPT. Disculpa, ¿no se ve el PPT? mí no se ve el PPT. O sea, no se Ay, ve pero sí todo. sale compartiendo. A ver, dame un momento de nuevo para compartir. Un momento. ¿Ahora se ve de nuevo? Sí. Ya, Sí, me dice que se ve. ok. Gracias. Ahí está la pregunta 12, a ver. Bien, la 12. Te dice, Joel, estudiante de Derecho, revisa un texto de argumentación jurídica para un examen parcial. Cuando encuentra la frase "el juez es boca de la ley", la cual lo ha dejado pensando en la gran responsabilidad de los legisladores por ser ellos quienes redactan las leyes. De acuerdo con los enfoques del razonamiento, la frase referida responde a... Recuerden que había enfoque pragmático, enfoque formal y enfoque material. El enfoque pragmático es cuando hay un interés por la práctica, ¿no? Como si sirve o no sirve la práctica. El enfoque formal es en cuanto a la forma, la estructura de razonamiento, y el enfoque material en cuanto a qué dice, ¿no? ¿Qué dice? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra libertad ahí o algo? ¿Cuál sería la clave entonces de la pregunta 12? La C, ¿no es cierto? Si se La dan C. cuenta es la C, claro. Porque es formal, nos interesa la estructura, ¿no? Me voy a la siguiente diapositiva. La 3. Tiene que ver con los valores. ¿Cuál sería la clave de la 13? A ver, me dicen. La D.
pareció escuchar B o D. La D es, ¿no? Porque te habla de una polaridad. Alude a que hay villanos y hay héroes, ¿no? Quienes son héroes se supone que los asociamos a algo bueno, una virtud, y a los villanos más bien a rasgos de, no sé si decir maldad, pero en todo caso una acción incorrecta, ¿no? La 13 sería la D, por eso. Una pregunta sobre las características del valor. Recuerden que los valores pueden presentar polaridad, que quiere decir que los valores son opuestos, gradualidad, que quiere decir que hay valores más intensos que otros, y también tenemos la, digamos, ¿cómo se llama esta? Jerarquía, que quiere decir que un valor es más importante que otro. Me voy a la pregunta 14. Me indican cuál creen que sea la clave de la 14. La A. La B. A ver, me dicen A y B. En este caso, la pregunta 14 es la clave. La ¿cómo? Porque nos habla acerca de cuando alguien niega o reprime sus instintos naturales, que es lo que dice Nietzsche, o cuando alguien, ¿no es cierto?, digamos, y también cuando esa persona a través de negar sus instintos naturales busca de repente sobrevivir o anteponerse a esta cruel o cruda, ¿no es cierto?, realidad o vida. Y por eso es que asumen algunas ideas o creencias religiosas. Eso es lo que nos diría Nietzsche. Por eso la clave de la 14 es la A, ¿ok? En cambio, en Nietzsche no hay esta idea de la virtud como algo, o sea, una virtud cristiana no sería algo que Nietzsche exaltaría, ¿no es cierto? Y en el caso de la pregunta número 15, o vamos a la 15, te habla de algunas características del conocimiento científico y te pide que la vincules al ejercicio. B. Barco. La B. La pregunta 15 sería, a ver, la B me dices por ahí, ¿no? Objetivo. A ver, ¿por qué dice? Un grupo de estudiantes de antropología viaja a una comunidad andina para realizar una investigación de campo. La mayoría de ellos pertenece a grupos de protección animal. Al estudiar algunas formas de pago a la tierra con sacrificios animales, los estudiantes consideran que ello es una expresión de salvajismo y los lleva a concluir que es una comunidad con prácticas irracionales. Se deduce que la característica del conocimiento científico aludida en el enunciado de la pregunta es la del ser objetiva. Objetiva quiere decir que no haya influencia en la subjetividad de otros aspectos, sino que sea una descripción del objeto
o del fenómeno que se estudia tal cual. Por eso la clave sería la B. Y nos vamos a la pregunta número 16. A ver, ¿me comentan cuál creen que sea la clave de la 16? Perdón, en el caso de la pregunta 16, la clave sería la C. ¿Por qué? Porque en este ejemplo hablamos de la versión de Rosario, ¿no? Y Rosario tiene una idea de lo que es más útil para llevar la investigación y de cómo se puede alcanzar la justicia. Entonces, la verdad acá se vincula a la utilidad. ¿Qué beneficios nos puede traer el asumir eso? ¿No? Por eso la clave de la 16, perdón, es la C. Muy bien. Y en el caso de la pregunta 17, la pregunta 17 habla de la verificación y recuerden que habían dos criterios para demarcar qué es científico o qué es pseudociencia. Verificar tiene que ver con comprobar, hallar casos a favor, y la falsación tiene que ver más bien con el encontrar casos en contra, ¿no es cierto? El buscar refutar. Entonces, veamos cuál sería la clave de la pregunta 17. A ver, leo la pregunta. Dice, un renombrado físico teórico realiza una conferencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que tiene por tema el multiverso, ¿no? A propósito de la película, ¿no? En su disertación, el físico hace hincapié en que la idea del multiverso ha servido para realizar distintas películas de ficción. Luego reconoce que a pesar de los esfuerzos no se han podido realizar experimentos que nos permitan observar otros universos y tal vez concluye nunca se pueden realizar, lo cual a su decir no le quita carácter científico a sus investigaciones. Considerando la postura verificacionista de la demarcación científica y el multiverso,
para una teoría verificacionista debemos de poder comprobar o verificar. Y si no hay una comprobación empírica, entonces no podemos hablar propiamente de ciencia, ¿no es cierto? Entonces, de una teoría científica. Entonces, la clave es la E. Un poco extensa, ¿no? En realidad creo que en el material figura de otra forma el enunciado, pero sí es la E, ¿ok? Y en el caso de la pregunta 18, Taylor, ¿no? Reconocimiento. Recuerden que Taylor hablaba de la diversidad de culturas, cómo se deben de reconocer y cómo eso conforma la identidad de las personas. ¿Cuál sería la clave de la 18 entonces? En el caso de la 18, la idea de Taylor, ¿no? Encaja más con un falso reconocimiento, porque no se la está reconociendo tal cual como ella, pero no la ve como alguien que tiene que tener pleno y libre desarrollo, ¿no? Es un reconocimiento falso porque no es real, ¿no? Y entonces por eso la clave de la 18 es la C. En la pregunta 19, la pregunta 19 es acerca de antropología filosófica, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la clave de la 19? La C. Perdón. A ver, la 19 es para el filósofo francés Emmanuel Mounier, o bueno, no sé cómo se pronuncie, dice, la persona ni es reducible a la materia ni tampoco es una creación divina. Una de las cualidades humanas es que asumimos un proyecto de vida, un compromiso con la libertad, una trascendencia más allá de los condicionamientos naturales. Quien hablaba de, por ejemplo, creía que los seres humanos no somos capaces, o mejor dicho, negamos nuestros instintos y lo veía como algo negativo, era Nietzsche. Pero quien ve eso como un ejercicio de nuestra autonomía existencial o nuestra libertad es Cassirer, ¿no? Entonces, ahí la clave sería la C, porque Cassirer es el que nos habla acerca de ello. ¿Ok? Me voy a la pregunta 20. La 20 es una pregunta sobre corrientes axiológicas. Creo que el mismo nombre de las corrientes te da la pista, así que vean bien ustedes por ahí cuál creen que sea la clave.
En el caso de la pregunta 20, la clave sería la D. Porque habla acá de jerarquía, ¿no? O sea, cuando se trata de estudiar, mira, yo estudio porque mi motivación, ¿cuál puede ser? Una cuestión del dinero o una cuestión intelectual. Por eso es que tienen dos posibilidades en la pregunta 20. La clave, ¿no? Es la D. ¿Ok? Bueno, dos posibilidades no, sino dos diferentes formas de jerarquizar los valores, ¿no? ¿A cuál le doy más importancia? ¿Ok? Y la pregunta 21 es sobre ética, ¿no? Recuerden que en Aristóteles el justo medio es no irse ni al exceso ni al defecto. En el caso de Sócrates, si yo sé qué es lo correcto, voy a actuar bien. En el caso de Kant, hay deberes morales que me llevan a actuar bien. En el caso de Moore, la idea del bien es muy simple, ¿no? No es que hay que teorizar acerca de ella. Y en el caso de Mill, hay la utilidad, lo que beneficia a la mayoría. ¿Cuál sería la clave de la 21? En este caso, la pregunta 21 es sobre la ética socrática, porque se trata de que si yo conozco lo correcto, eso me va a hacer actuar correctamente. La virtud también es un tema importante en Sócrates, pero recuerda que él ve la virtud como conocimiento. La 21, la clave es la C. Y me voy a la pregunta 22. En el caso de la 22, la pregunta, a ver, la leo, ya dice, en Génesis 22:2 se lee, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este episodio bíblico nos presenta una ocasión para reflexionar filosóficamente acerca de, podría ser la relevancia y significado de la libertad moral. Recuerden que en la Biblia nosotros no hablamos, o sea, desde el punto de vista bíblico en filosofía, sino más bien desde una reflexión, ¿no? Sobre aspectos que pueden figurar en la Biblia. Por eso la 22, la clave es A. La 23 es una pregunta sobre los juicios de valor, ¿no? ¿Cuál creen que sería la clave de la 23? D. Gracias, sí lo tengo anotado. En el caso de la 23, la clave es... Por ahí creo que dijiste E, discúlpame. La 23, la clave es la E, correcto. Sukei o Suki, no sé cómo se dirá, muestra una postura naturalista, ¿no? Porque el valor o los juicios de valor tiene que ver con las mismas características de la naturaleza del objeto. Y creo que nos alcanza para la pregunta 24. Son 33 preguntas, ¿no? Igual como les decía, les voy a dar las claves. En el caso de esta pregunta 24 es una pregunta sobre Hegel. Y recordemos que para Hegel, en cuanto al arte, él decía que el arte puede expresar de forma sensible la idea, ¿no es cierto? Y para él, la pregunta 25, a ver, rápidamente me dicen cuáles creen que sean las claves.
y luego les doy las claves de todas las preguntas. La 25. En este caso, la pregunta 25, su clave es la D. ¿Ok? Para evitar que se vayan a quedar sin las claves, les voy a compartir un pantallazo con todas, o mejor dicho, les voy a pantallazo respectivo. Ahí está. ¿Cuál creen que sería la clave de esta pregunta? Mejor dicho, perdón, anoten las claves, tomen su pantallazo. Con mucho horas repaso, no se confunde. Bien, son 30 preguntas, hemos llegado hasta la 25. Tomen la captura, se van a dar cuenta que dentro de todo no son preguntas tan complicadas, pero sí sirven para repasar, ¿ok? Hasta ahí sería la sesión de ahora y bueno, espero que les vaya bien, que logren su objetivo y supongo que hasta otra oportunidad será conmigo. Gracias chicos, chicas, chao, chao, cuídense. Chao, Miss, cuídese.